normativas supranacionales, legislación nacional, ley de contrato de trabajo, legislaciones provinciales del NEA, los convenios colectivos y otras fuentes. O sea, no sé si estuvieron anotando o no, acá lo estoy viendo, sería Hugo, ¿no? Sí, doctor, lo anotamos. Usted lo estaba viendo, entonces me fui guiando por el ritmo de usted al anotar para ir Sí, avanzando. lo anoté No sé si los completamente. demás ya cuentan o no, pero por eso fui indicando de esa manera para que se pueda ir registrando. Bueno, yo les quiero comentar, que supongo que el doctor Filatra también les habrá dicho, que nuestra materia procesal laboral, junto con todo lo que sería el derecho laboral, se encuentra en una etapa de mutación, en el sentido que hay ciertas modificaciones legislativas, no solo nacionales, sino también en el caso de la provincia de Corrientes, que hacen que se tenga que ir ajustando, por así decirlo, el desarrollo de estas clases. El objetivo principal de esto es que ustedes tengan una base como para poder empezar a actuar una vez que se reciban y poder participar en el sistema actual, que tiene mucho de audiencia y mucho, como se diría, de elementos nuevos en el desarrollo del proceso. O sea, no es un proceso que sea tan como lo fue antes, que sea tan escrito, ya fuera escrito con los viejos cuerpos de expedientes como escrito ahora con los expedientes digitales, sino que tiene una buena cantidad también de elementos, digamos así, que son puramente digitales. No sé si van continuando con el desarrollo de mi idea o si hay algo que resulte un poco claro, pueden preguntar. O sea, en cualquier momento pregunten y vamos a ver cómo avanzamos con las respuestas. No quiere decir que tenga todas las respuestas, pero por lo menos voy a tratar de ver si podemos avanzar con eso. Bien, vamos a lo siguiente. En realidad, si bien ustedes no todos son de la provincia de Corrientes, sino que son de distintas provincias, nosotros tomamos como base nuestro código procesal de la provincia de Corrientes para hacer estas clases, lo que no quiere decir que aquellos que correspondan a otros lugares donde van a ir a trabajar, como podría ser, pongamos el caso, Formosa, Misiones o el Chaco, dejen por eso de mirar sus propios códigos. ¿Me explico? Entonces, cuando se tomen los exámenes van a ser no solo sobre lo que marca el código procesal de la provincia de Corrientes, sino también lo que se establezcan los demás códigos, que son los demás códigos que les mencioné de nuestra zona noreste. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, el silencio otorga, así que vamos a continuar entonces. Con respecto al tema del programa, ¿cuál es el primer punto que tenemos? El Proceso laboral, concepto. Bien, el proceso laboral, que en realidad querríamos decir, más que el proceso laboral, el derecho procesal laboral. ¿Y en qué consiste este? Un concepto, una base, sería que es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para tornar operativo el derecho del trabajo. Con este concepto podemos tener una idea que no necesariamente el procesal laboral se encuentra comprendido únicamente en los códigos procesales. Esto es, que en muchas leyes hay elementos que corresponden a procedimiento laboral. Y eso es importante que tengamos en cuenta, porque así como hay algunos aspectos sustantivos a veces en los códigos, también en las leyes hay algunos aspectos objetivos que hacen que sea, como digo, dentro de la norma, también existir elementos procesales.
La intención nuestra es que cuando se realice el estudio de nuestra materia, se pueda ir tomando una dinámica de comprender cuáles serían los elementos procesales que ustedes, la mayoría, más todos supongo yo que ya habrán dado procesal civil y comercial. Sí, doctor. Bien, no sé, ustedes, ¿hay alguno que no sean de la provincia de Corrientes? ¿De qué otras provincias están, digamos? De Misiones. Misiones de Formosa. Formosa. Chaco. Bien. O sea, están de todas las provincias, de todas las extensiones, digamos, de nuestra Así es. facultad. Bien, en ese sentido, entonces ustedes van a tener que ir mirando cada uno sus propios códigos. ¿Ese material ya lo tienen? No, doctor. O sea, está bien, esta es la primera clase. Y como es más teoría que desarrollo, por así decirlo, de los códigos, vaya. Pero a la próxima ya tienen que tener los códigos como material de consulta, ya tienen que verlo. Sí, entiendo que no, Lo no que pasa que Tenemos, sí, como, doctor. perdón, doctor, lo que pasa que como usted dijo que es una materia que está en mutación, estábamos todos expectantes a ver, escuchar la palabra de ustedes antes de comenzar a reunir el material. Por lo menos Sí, de mi parte, eso es lo que mm, me limitó. sí, no, yo no lo estoy reprochando, estoy describiendo. O sea, para mí esto es una descripción de la Disculpe. situación. Sí, perdón. Sí, para los compañeros, está disponible los códigos de procedimientos laborales de todas las provincias en internet, o sea que está a un clic de distancia. Sí, lo tenemos, lo tenemos. ¿Por qué viene esta consulta? Viene esta consulta porque posteriormente se va a tener que hacer una confrontación de los artículos. Vamos a seguir nosotros, o sea, yo personalmente voy a seguir la línea de nuestro código de la provincia de Corrientes, pero ustedes van a tener que dar también la dinámica de cada una de sus provincias, qué artículo sería el equivalente, no sé si me explico. Entonces, el contar con el código va a facilitar el poder hacer esa dinámica de ir comprendiendo. También se puede comprender así entonces que en el derecho laboral la gran mayoría de las instituciones con propias particularidades regionales son comunes, de tal manera que un profesional, una vez que toma conocimiento o maneja un desarrollo procesal, puede actuar de cualquier manera en cualquiera de las otras provincias con pequeños ajustes, por decirlo así. No es que hay grandes discrepancias, salvo ahora que en la provincia de Corrientes nuestro código quedó transformado en un código de 38 artículos, de los cuales 35 son los verdaderamente operativos y 3 son, por así decirlo, de tipo transitorio. Eso lo vamos a ir viendo a medida ahora cuando desarrolle un poco la fuente, voy a explayarme un poco más. También quiero aclarar algo, y esto es para mí siempre muy importante. Así como cuando yo fui estudiante utilizaba distintos materiales, en realidad lo utilizaba los distintos materiales porque mi intención era poder formarme un criterio con respecto a cada tema que iba aprendiendo, que iba cursando. Entonces, más allá de la opinión que pueda dar un profesor, hay cosas o puntos de vista que ustedes también pueden manifestar y no está mal que los manifiesten. No en esta parte que es pura teoría, por así decirlo, sino con respecto a algunos otros temas o posturas que ustedes tengan. Son todos respetables. Siempre que se maneje dentro del respeto entre las personas, no hay problema de expresarse. ¿Me explico o no? Entonces, cualquier situación que ustedes consideren que se está dando un punto y ustedes dicen, bueno, pero a mí me parecería esto otro, no está mal. Eso enriquece la posibilidad de debatir, enriquece las ideas y permite que todos comprendamos que no somos una mera máquina lectora, sino que somos personas que van asimilando la información, la van procesando y después van tomando su criterio sobre cómo sería la mejor manera. Sobre todo eso se lo hace más en la práctica, sobre cómo sería la mejor manera de que una determinada institución se desarrolle o no. ¿Me explico? Porque si no estaríamos con el viejo conocimiento que era enciclopédico, que era repetir los datos y no tener mayor opinión sobre los mismos. Era como una especie de más mnemotécnica que otra cosa. ¿Bien? Entonces, como siempre digo, lo que nosotros decimos no está escrito en piedra. Ustedes pueden buscar distintas fuentes, obtenerla y siempre que resulten fuentes razonables. ¿Qué quiere decir razonable? Wikipedia no es razonable,
por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, buscar algún tipo de fuentes de esa que son un poco dudosas y que son más bien corporativas en el sentido que son colaborativas de los que forman parte de Internet, pero que no tenemos chequeo, por más que pongan citas o lo que sea, es un poco complicado. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces. Yo ya le di el concepto. Buenas En tardes, ese doctor. concepto, sí, te escucho. Yo la mano, pero no sé si usted vio, por eso le interrumpí. No, ¿sabe qué pasa? Soy medio, de los dos lados, medio ciego, así que decime, levantar la mano y hablar, contame. Sí, usted dio la definición del derecho procesal laboral. ¿A qué autor referiría para poder hacer después la contratación con... Te explico. Perdóname que te corté, pero el tema es así. Hay un libro del doctor Boleso que se llama Nociones de Derecho Procesal Laboral. Creo que figura dentro de la bibliografía en los programas que están en la facultad. También debería estar el programa, creo que está subido en la propia página de la facultad. Pero te aclaro, la definición no es exactamente la misma. Esta se modificó una parte porque la del doctor Boleso es un poco más amplia. ¿Se entiende? Y en este caso se hace una definición un poco más acotada porque la intención es que al ser más escueta, a la vez resulta, por contrasentido, más abarcativa, ¿sí? Porque si uno es muy detallista, hay un montón de cosas que considera que ya no integran ese derecho, ¿sí? Porque si yo digo el derecho laboral es tal y tal y tal y tal, y parece que fuera taxativo, no enunciativo, resultaría entonces que lo que estamos teniendo es un marco cerrado donde estamos trabajando sobre el derecho laboral, ¿sí? En cambio, al tener este concepto, no definición, este concepto en el que nosotros estamos diciendo que es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para tornar operativo el derecho del trabajo, si bien parece más, como dije, más reducido, en realidad lo que hace es permitir una mayor amplitud. También debemos comprender un detalle. En nuestro programa, cuando ustedes puedan ver las 10 bolillas, van a ver que nosotros desarrollamos también el derecho colectivo como puntos así que son los que suele desarrollar el doctor Nicolás Repeto. Después van a encontrarse que hay otros aspectos que tienen también contenido procesal laboral, como por ejemplo las cuestiones de lo que sería el riesgo de trabajo o las cuestiones de lo que son las comisiones médicas, ¿sí? Y todos esos elementos no están comprendidos en el transcurso de nuestra materia, pero no dejan por eso de ser en algunos aspectos también procesal laboral, porque se establece ahí una conjunción entre la normativa nacional, que actúa como normativa de fondo, y las jurisdicciones locales que van dando cierta competencia o no a las comisiones médicas. ¿Me explico? Y la manera que hay que proceder previamente para poder recurrir a los tribunales del Estado. ¿Sí? Entonces, por eso, esta definición tiene un objetivo, que sea, por un lado, no, perdón, yo mismo me contradigo, este concepto tiene un objetivo. El objetivo es que tengan una noción de lo que se considera derecho procesal, pero que no quede encorsetado, no quede, por así decirlo, restringido a solo lo que damos nosotros en la materia. No sé si fui claro. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces, estábamos hablando con relación a el concepto. Eso, ¿alguna pregunta sobre el concepto aparte de la que, la que acabas de efectuar vos? ¿Algún otro que quiera alguna precisión? Sí, profe, Ricardo, escucha, sí, ¿no? Sí. sí, Y acá profe, sí, dice Daniela, pero está sin cámara, Daniela. sí, perdón, profe, que estoy en el trabajo. ¿Será que puede repetir el concepto porque no alcancé a escuchar? Justo vino cliente. Ah, bien, perdona que sea curioso, ¿trabajo en qué? Una heladería, profe. Ah, bien, mira, te digo, te voy a tomar para no equivocarme en alguna frase. Vos tenés como para registrar, para anotar ahora. Sí, profe, tengo. Bueno, es un concepto, no está escrito en piedra, es una manera de entender el conjunto, hasta ahí vamos, de normas. Hasta ahí vamos. Conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado.
Sí. para tornar operativo el derecho del trabajo. Ahí está, profe, gracias. Si ustedes consiguen alguna definición o concepto, no hay problema, siempre que resulte adecuado a la materia, por supuesto, ¿se entiende? Si ustedes consiguen algún otro libro, le den un concepto distinto, por eso digo, esto no está escrito en piedra, es variable la opción, por así decirlo, de que tengan otro concepto, pero este es uno que se les da como una base para el desarrollo a través de la cátedra. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Después, ¿qué sigue? Después de concepto. Caracteres. Bueno, ustedes saben que hay una distinción entre derecho público y privado, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Cuál doctor. es la diferencia Sí, entre sí. derecho público y privado? Ya que lo saben, ¿cuál es la diferencia entre derecho público y privado? La igualdad entre las partes, que en el derecho privado son partes iguales y en el derecho público está el Estado por sobre el particular. O sea que en la parte del derecho privado existe la posibilidad de la autonomía de la voluntad y la autocomposición de los derechos. En cambio, el derecho público no tiene excepción, sino que se trata de normas imperativas. Entonces, el derecho laboral corresponde al derecho público. Si bien ahora se está haciendo una cierta modificación, en el sentido que se está hablando que va a haber reformas sobre la posibilidad de acordar en cuanto al régimen de indemnización por despidos, o que se podrá hacer determinado tipo o distintos tipos de contrataciones de trabajo diferentes a las que existen en la ley de contrato de trabajo, no deja de ser, al momento que se tenga que aplicar la normativa, ya escapa, por así decirlo, a la voluntad de las partes la aplicación procesal propiamente dicha. Y ahí empieza a jugar el plexo de normas procesales generales, más allá de las individuales que se hayan pactado. No sé si me explico. ¿Alguien quiera que se desarrolle mejor esta idea? Sí, doctor, quiere decir que en un caso de un conflicto laboral se sobreponen las normas de derecho público, digamos. En realidad, en el caso del conflicto laboral, lo que hay es la aplicación del derecho público. Más allá de que puedan existir modificaciones en cuanto a cómo se puede iniciar la relación, los tipos de relaciones laborales o las formas de indemnizaciones. O sea, eso puede ser elementos que se vayan dando según cómo se modifique nuestra legislación. Ustedes todos conocen que se está produciendo una serie de modificaciones. Ni siquiera todavía tenemos una certeza de cómo queda, bueno, todavía yo no lo tengo, por ejemplo, el texto de cómo quedó al final, pero que se tenga ese texto va a haber normas que van a ser sustantivas y van a haber otras que son de contenido procesal. Entonces, cuando se tenga que aplicar ese tipo de normas a las situaciones de conflicto que ocurran o a los litigios que se presenten, ahí se va a tener que hablar, pero siempre va a ser de orden público. O sea, siempre va a tener el que aplica tener ese criterio. A ver, ¿a qué viene esto? En mi caso concreto, yo estoy ahora como juez en la localidad acá de San Roque, en la provincia de Corrientes. Y justo una de mis competencias es la parte laboral. De hecho, mi juzgado es multifuero. Multifueros en el sentido de que civil, comercial, laboral también, familia, niñez, adolescencia y también de paz. Entonces es uno de los juzgados multifueros que hay en la provincia. Les aclaro, en laboral hay muy pocos casos en nuestro juzgado. O sea, en un año puedo tener 8 o 10 casos laborales presentados. Distinto de cuando lo fui, por ejemplo, juez en Montecasero, donde yo tenía muchos más casos. O de cuando estuve también en algunos casos supletorios allá en Santo Tomé, donde también había mayor cantidad de casos. Pero la competencia laboral sigue siendo la competencia laboral. O sea, haya 4, 5 o 10, tenés que aplicar la normativa. Por eso es que yo soy tan reiterativo en cuanto a que hay que ver cómo se va a desarrollar esa normativa sustantiva y de qué manera va a influir en el desarrollo del proceso laboral. ¿Sí? Bien,
Entonces tenemos una idea de que el derecho laboral, una de sus características es que es público. También tenemos que el derecho laboral tiene una finalidad de protección. Esa finalidad tuitiva se refiere a la protección de la parte que se encuentra en desventaja. Normalmente el criterio de desventaja era, por eso le digo, estos criterios están todos todavía en, ¿cómo se diría?, en revisión. Por eso esta bolilla va a depender de cómo vaya surgiendo la nueva legislación. Pero ese tema lo voy a desarrollar más si me hacen acordar cuando empecemos la parte de fuentes, ¿sí? Ahora simplemente voy a poner como que realmente todavía es totalmente así, ¿bien? Pero vamos a poner, es protectorio. La ley de contrato de trabajo, que es la ley, estamos hablando del término viejo, 2744, esa ley de contrato de trabajo tenía ese principio de interpretación más favorable para el trabajador, tiene ese principio en el artículo 9 de la ley. Como digo, todos estos principios, todo esto que estoy mencionando como características del derecho laboral, están sujetas a cómo se vaya desarrollando la normativa que está en curso, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta otro aspecto. El otro aspecto a tener en cuenta es en cuanto a la aplicación de la ley en relación al tiempo. Porque no se olviden que para casos que estén a ser resueltos, se va a aplicar la nueva normativa, pero hechos que ya están consolidados en el tiempo, se sigue aplicando la vieja normativa, ¿sí? Entonces, todos esos son elementos a tener en cuenta llegado el momento. Nuestra ley, la ley acá en la provincia de Corrientes respecto a Código Procesal Laboral, tiene el número 6742. O sea, la ley, el Código Procesal Laboral de la provincia de Corrientes actual es la ley número 6742. En su momento era la ley 3540. ¿6.000 cuánto, profe? La nuestra, 6.742, la nuestra, la provincia, me refiero, 6.742 es. Sí. Si ustedes quieren, pueden entrar en la página del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Van a encontrar en la parte superior, el zócalo de arriba, van a encontrar una parte que dice normativas. Despliegan la ventana y van a encontrar distintas opciones en cuanto a normativas. Porque empieza, por ejemplo, con normativas como protocolos, normativas como leyes y demás, que se desarrollan distintos tipos de leyes provinciales y distintos tipos de protocolos dados por el Poder Judicial, por el Superior Tribunal. Y en uno de ellos están los códigos, donde están, por ejemplo, al entrar en esa ventana se ven los distintos códigos que tenemos en la provincia. Está, por ejemplo, el antiguo Código Civil, el nuevo Código, el antiguo Código Civil procesal me refiero, el nuevo Código Procesal, el contencioso administrativo, el penal antiguo, el penal nuevo, el laboral de la ley 3540 y el nuevo Código Laboral, que es la ley 6742. Si ustedes quieren contar con el texto o verlo, o bajarlo después a su celular. Yo todavía soy de la generación que diría si quieren imprimirlo, pero normalmente lo suelen guardar en su celular y pueden consultarlo. Eso a los fines de tener ese material, que sería lo mismo ocurriría en las demás páginas de los demás poderes con respecto a sus distintas normativas de cada provincia, ¿sí? Bien, entonces yo le indiqué que era una de las características del derecho procesal laboral es que es público. O sea que no está sujeto a la voluntad de las partes cómo se va a aplicar, sino que la aplicación la hace el Estado, siguiendo principios determinados. También le dije que es protectorio, que la finalidad que se tiene es dar un grado de seguridad a aquel que no se encuentra en la misma condición con respecto al otro. También es informal. Eso de cierta informalidad no implica que no tenga que cumplirse con los plazos. La informalidad surge por otro aspecto, que es el facilitar las formas para presentarse judicialmente o para también acreditar o hacer el desarrollo del proceso. Se tiene ciertas posibilidades, por así decirlo, porque hay otro aspecto que también tiene que ver con el carácter, que es la búsqueda de la verdad real. Les digo, en el artículo 3º de la ley 6.742, en su último párrafo, se tiene en cierta forma una idea sobre la
la informalidad, entre otros aspectos. Se la puede, por así decirlo, se la puede tomar en base a lo que dice el artículo como uno de los elementos que también en nuestro Código Procesal Provincial, laboral, por supuesto, se está aplicando. En cuanto a la búsqueda de la verdad real, están tanto en el artículo 3º como en el 27 de esa misma ley. A los fines prácticos, si ustedes me esperan un segundo, voy a tener que utilizar porque como siempre digo, hay que saber que existe el artículo, pero no hay que memorizar. Bueno, yo por lo menos no soy de los que le gusta memorizar el artículo. Como te dice, si el artículo está en algún lugar que se puede ver, y bueno, lo vemos y es más fácil. Pero, por ejemplo, les digo, no es para que anoten, es para que escuchen nada más. El artículo 3º en los principios generales habla de la economía, inmediación, celeridad y concentración procesal. Estamos hablando del Código Procesal de la provincia, el nuevo código, ¿sí? Dice entonces en el artículo 3º, economía, inmediación, celeridad y concentración procesal. Y en el párrafo final, que sería el segundo párrafo, dice, los procedimientos deberán ser rápidos y sencillos. Se utilizarán las tecnologías de la información y comunicación. Y al lado pone la abreviatura TICS, para la mejor gestión judicial e interacción con las plataformas de servicios digitales públicos y privados, a fin de agilizar la tramitación de los procesos. Este principio de la informalidad tiene un aspecto doble. Por un lado, por ejemplo, se puede autorizar cierto tipo de notificaciones por otros medios de notificación, no solamente las cédulas. Se pueden enviar cédulas por WhatsApp en ciertos casos o ciertos juzgados. En el mío yo lo permito, por ejemplo, siempre y cuando el profesional que indica el teléfono asuma la responsabilidad de que ese es el teléfono realmente de la contraparte. ¿Me explico? Entonces sí autorizo, por ejemplo, que se hagan notificaciones por cédulas enviadas por WhatsApp, porque es un medio más rápido y muchas veces, porque no se olviden que tenemos que cumplir el término mínimo de tiempo para la audiencia de la notificación de las partes. ¿Ese qué tiempo es? ¿Cuántos días son? 20 días. De notificación de la audiencia. 3 días. 3 días. Lo que vos me está diciendo es, como decía, el tiempo que tiene que fijarse la audiencia dentro de tantos días. Pero el tiempo que tiene que estar notificada las partes es con 3 días de antelación. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, este artículo 3 es uno de los que le mencioné. Y después, ¿qué otro artículo era que le había mencionado yo? Creo que le dije el 17. 27. Bueno, fíjense, le voy a leer el 27. Denme un segundo. El 27 habla de facultades del juez. El juez, tribunal o tribunal podrá en cualquier estado de la instancia del proceso decretar de oficio medidas y recabar los elementos de juicio que juzgue necesarios para un mejor esclarecimiento y verdad de los hechos controvertidos. ¿Sí? Ahí está este principio entonces de la verdad de los hechos. ¿Está? Respetando los principios de congruencia, bilateralidad y defensa. Por supuesto, el principio de congruencia implica que no se puede investigar sobre un tema que no esté presentado en el expediente. Bilateralidad implica la igualdad de armas, la posibilidad de que las partes intervengan. Y eso también de defensa, o sea, no solo tienen que intervenir, sino que tienen la posibilidad de plantear lo que en su derecho consideren y tiene que serle respondido lo que ellos en su derecho consideran y plantean. ¿Me explico? O sea, este artículo está hablando entonces de uno de los fines del proceso laboral es justamente llegar a la verdad de los hechos. Y por eso es el juez facultado para poder hacer esa tarea, para poder hacer esa búsqueda, por así decirlo. Bien, entonces, ¿quién me puede decir cuáles fueron los caracteres que le estuve dando? ¿O cuáles son las características que le di? Que es de derecho público, protectorio, tiene cierta informalidad y busca la verdad real. Y el principio de la economía procesal. Sí, bueno, eso no lo dije específicamente, pero sí, economía procesal y concentración también se está estableciendo. ¿Qué punto sigue? Las particularidades. Particularidades. Una de las particularidades que estuve viendo, estuve explicando, es de la informalidad. Pero tengan en cuenta una cosa. Por ejemplo, ¿cómo es ahora el proceso laboral? El proceso laboral, les doy un ejemplo. Anteriormente, como les dije, yo tenía una audiencia para comenzar y la audiencia
final, digamos así. El proceso actualmente tiene siempre, en todos los casos, tanto en el laboral como en el civil, como en el comercial, tiene 2 audiencias, salvo que sea un proceso abreviado. Estamos hablando de un proceso ordinario, ¿verdad? En un proceso ordinario tenemos una primera audiencia y una audiencia final. Una audiencia preliminar donde se va a examinar el caso, las partes van a tener que dar un resumen de sus posturas. El juez va a fijar cuáles son los puntos a ser resueltos en la sentencia, ¿sí? Y se va a analizar las pruebas ofrecidas y cuáles son las pruebas que se van a autorizar o no. ¿Hasta acá me siguen? Entonces vemos que uno de los principios que tenemos nosotros es que el proceso se ha transformado en bastante más oral. O sea, una de las características ahora que tiene es que hay la oralidad en el proceso laboral igual que en los demás procesos. Les pongo el ejemplo de la audiencia para que se vea. Fíjense que anteriormente se fijaba una fecha distinta para los testigos con respecto a las audiencias. Pero en este caso, normalmente mi costumbre suele ser, y que yo sepa los de Capital también lo hacen, que tanto la declaración de parte como las testimoniales se toman en la audiencia final. ¿Sí? Entonces, los testigos van a estar no ya frente a un administrativo y los profesionales, sino ante el juez, los profesionales. ¿Sí? Entonces, ahí hay una inmediatez, otra de las características. Inmediatez porque el juez está tanto en la audiencia preliminar y está observando el proceso y está determinando qué es lo que cada parte pide, y a la vez también el juez está fijando cuáles son los puntos que va a sentenciar. No solo cuáles son los puntos que va a sentenciar, sino también cuáles son las pruebas que considera adecuadas para acreditar lo que cada parte sostiene. ¿Hasta acá me explico? ¿Alguna consulta? Como no hay consulta, sigo. Entonces, tenemos una característica que es oral, que hay una inmediatez. Hasta ahí seguimos. Ya habíamos hablado anteriormente que existe una situación de protección de una de las partes porque existe una hiposuficiencia, o sea, hay una menor capacidad de hacer valer sus derechos por una parte con respecto a la otra. Y entonces el juez tiene que actuar de tal manera que permita que esa parte tenga un cierto equilibrio con respecto a la otra. Y fíjense que en el proceso laboral eso empieza inclusive cuando se hacen los telegramas, porque el telegrama laboral para el empleado es gratuito. En cambio, el empleador lo que hace normalmente es por carta documento, porque a él sí le resulta oneroso el envío de las comunicaciones telegráficas. Entonces ahí se nota ya desde todo el desarrollo del proceso o hasta antes del proceso que hay una posibilidad o una búsqueda de favorecer la situación de aquella parte que se considera en desventaja. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Profe, ¿podría ser público también o no? ¿Cómo? Sí, podría ser público. No, a ver, si vos te referís a que lo que yo dije de público era en cuanto a cómo es la característica de las normas, son de orden público. No, la audiencia. La audiencia no es pública. La audiencia es grabada, que es distinto. Aparte, acá hay una particularidad, por lo menos en el caso de nuestro Poder Judicial, que es el que yo conozco. Tanto la audiencia preliminar como la final son grabadas. ¿Sí? Normalmente, a los fines de preservar, por así decirlo, el sistema del Poder Judicial, a los profesionales se les indica un link en el que se sube esas audiencias para que ellos puedan acceder a ella y verlas. No se acepta que ellos presenten una pendrive para ver la audiencia o grabarla y llevarla, sino que la van a ver una vez que se terminó la audiencia, que se sube en un link. Ahora, dentro del Poder Judicial es distinto. Estamos teniendo un sistema que se llama Inveniet. Ese sistema Inveniet tiene la particularidad que cada juzgado abre una audiencia de este tipo, que va a ser grabada. La grabación queda guardada en el sistema del Poder Judicial, de tal forma que con ese número de audiencia puede ser observada luego por la Cámara si es que hay una apelación la audiencia.
puede verla directamente con ese número, entrar y ver la audiencia tal como fue grabada. También el superior tribunal puede observar la audiencia con ese número entrando. ¿Me explico? Entonces, el objetivo es que dentro de la estructura del Poder Judicial, las distintas etapas que son recursivas puedan contar con el material que se haya producido en las audiencias, al margen de que se le va a también pasar el expediente digital para que ellos puedan ver las actuaciones efectuadas, las presentaciones de los profesionales. Hasta acá me explico. Pero no se permite que estén otras personas más que las que tienen que estar. Por ejemplo, les pongo un caso. En la audiencia final, normalmente tienen que estar las partes o los profesionales con la debida acreditación de su representación. Si usted como profesional no ha acreditado que lo representa a la parte y que la representación le permite estar en lugar de él en la audiencia, usted no podría estar. Entonces tiene que estar con su representado. Si hay una declaración de parte, se le toma a la parte su declaración, pero cuando se hagan las testimoniales no puede estar la parte. Los testigos tienen que estar solamente los dos profesionales, los testigos y el juez. ¿Me explico? Al margen que después los profesionales digan o le informen a sus clientes cuál fue la declaración que hizo cada testigo. Pero en la práctica es para que no esté en la misma audiencia, no se produzca ningún tipo de situación conflictiva o no se produzca ningún tipo de situación que pueda resultar violenta para cualquiera de las partes. ¿Me explico? Entonces, por eso es muy... Sí, doctor. Todo tuyo. En realidad, perdón, doctor, el acuerdo era el 20/19, si mal no recuerdo. De oralidad, sí.
Sí, doctor. La salvedad que yo hago es que sí me suelen pedir virtuales, pero a veces yo tengo problemas de conectividad en mi zona. Entonces me encuentro con el tema de que muchas veces tengo que preferir que sean presenciales, salvo caso de personas o testigos que estén radicados en una distancia, una gran distancia de la localidad, porque ahí también para facilitar el tema de costos se permite y se prueba si funciona bien el sistema. No nuestro sistema, sino el internet que tenemos acá en la localidad, ¿vio? Porque suele tener, como muchas de las localidades de nuestro interior, suelen tener inconvenientes para mantener un buen nivel de conectividad. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Doctor Blanco, disculpe. Sí, sí, entendí acá, doctores, la característica es esencialmente oral, ¿no es cierto? El expediente actualmente es absolutamente digital, o sea que ya directamente se obvió lo escrito. Lamentablemente no. No. O sea, hay una parte escrita de... A ver, me explico mejor. O sea, a grosso modo, así yendo a vuelo de pájaro, digamos. Hay un sistema que se llama Forum, donde los profesionales tienen que registrarse con su número. Se le da un número de QUIF, que es clave única de identificación para el Forum, que le permite a ese profesional con ese número ir agregando sus expedientes y subir sus expedientes sus escritos para los distintos expedientes. No solo para los laborales, para todos. ¿Sí? Entonces, con ese QUIF en el sistema Forum, él envía. Ese sistema Forum también le permite a los juzgados notificar a ese profesional en concreto los aspectos o providencias que vayan surgiendo. Sin perjuicio de ello, hay otro sistema que se llama Yuric. En el sistema Yuric, ustedes van a ver el expediente desarrollado. O sea, van a ver el expediente de los escritos de un profesional, los del otro, y las providencias que el juzgado va haciendo. Estamos hablando de los expedientes más nuevos. Los más viejos no. ¿Me explico? Los más viejos no, porque ya no se cargó, no se subió en su momento, entonces se va haciendo una digitalización paulatina. Tal es así que fue la última normativa, es que a partir de febrero ya no tenemos que hacer ninguna presentación, o sea, ninguna presentación de profesionales que recibamos de ningún tipo de materia o competencia, tiene que hacerse ya la impresión. Todo tiene que guardarse vía digital en el expediente. En la práctica, igual, por lo menos mi juzgado se optó para que no se vaya perdiendo, porque hay todo un proceso que seguir. Se envía el expediente, o sea, nos envían el escrito por Forum, el encargado de despacho lo recibe, tiene que buscar el expediente digital, dejar marcado que hay un escrito para presentar, lo envía al administrativo que le corresponde hacer el proveído, el secretario controla, después del secretario pasa a mí para que yo dé la firma o haga la última revisión. Entonces, todo ese proceso, si no hay un lugar físico para ver que hay un expediente, un escrito en un expediente, no lo podemos hacer. Entonces, nosotros implementamos haciendo simplemente carátula, con el número de expediente como si fueran fichas. Tenemos como una especie de cajas donde van colocando ahora las carátulas de esos expedientes que no son físicos, simplemente para decir, este presentó un escrito tal, yo me encargo de este expediente porque es mi expediente que me corresponde, y tengo el proveído. El secretario dice, bueno, acá lo tengo, lo voy a mirar. Después cuando está, me lo pasa a mí. Yo cuando controlo vía virtual, digo, ya está, lo pongo en otro que es afuera para que sepan que va para notificaciones. O sea, siempre hay algo visual. Yo inclusive postulé, como se hizo en Santo Tomé por uno de nuestros administrativos, que él creó un sistema Excel, por Excel, donde hace todo eso que nosotros hacemos con este cartón, lo hace por Excel. Y ahora están preparando dentro de mi propio juzgado para poder contar con ese sistema también. Porque eso sería una manera de que no se nos escape alguna presentación de un profesional, porque el tema es que, como dije, nuestro juzgado es multifuero. No solamente tenemos lo que nos mandan por Forum, sino tenemos las personas que vienen a hacer, por ejemplo, planteos de paz o planteos de violencia directo a nuestro juzgado y hay que atenderle en el mismo día. ¿Me explico? Entonces, todo eso hace que la labor se hace un poquito acumulativa, por así decirlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la idea es que a futuro, y de hecho a partir de ahora de febrero tendría que ser así, ya no tenemos que tener nada nuevo que sea en papel. Lo que ya estuvo en papel, ahí todo queda digital. y se va a ir siguiendo su destino a medida que se vayan cerrando los expedientes.
¿sí? Pero los nuevos no pueden ser más en papel. ¿Está? No sé si te aclaré o te confundí peor, pero, Sí, pero espero no, haberlo sí, doctor, aclarado más. entiende. Entonces, es todo digitalizado. Todas las presentaciones están digitalizadas. Sí, Aún el poder de reputación, ¿no es cierto? Digitalizado. ¿Sí? sí, yo te explico, porque a veces es un tema que a veces se discute. Presentan el poder y lo presentan vía digital. Eso es válido, pero yo suelo pedir que cuando vienen a la primera audiencia me traigan el poder. Claro. Y no copia, sino el original. Okay. ¿Sí? Porque Sí, sería el primer testimonio, sería. tengan en cuenta, yo soy de la vieja época. Entonces yo digo, ahora con el sistema nuevo me pueden poner hasta la foto del Papa si quieren ahí y armar todo y qué sé yo. Entonces me traen, sí, hasta en el cielo hicieron la imagen del Papa con drones. Así que de Francisco me refiero, cuando falleció. Entonces, con más razón me pueden hacer casi cualquier cosa con los escritos de poderes. Entonces, si yo tengo el físico ya es distinto. Inclusive se exhibe en la audiencia al viejo estilo, a la otra parte si es que la otra parte plantea algo, si no simplemente nosotros hacemos el examen de cada poder y si lo consideramos que está todo completo no hay problema, ¿me explico? Pero, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, doctor, sí. Sí, de hecho también, ciertas documentales yo pido que me la traigan para la fecha de la audiencia, para ser exhibida, sobre todo cuando ellos quieren algún reconocimiento. Y fíjense que lo del artículo 52 ahora está sujeto más bien a que ellos indiquen de qué manera pueden tener un link para que puedan ver lo que corresponde digitalizado por ARCA o cómo hacen para poder facilitar que se pueda acceder por la parte contraria. Y siempre, o sea, porque anteriormente era la exhibición de los libros, pero ahora como todas las relaciones están registradas por vía virtual también en el sistema de ARCA, entonces, o sea, si bien existe lo mismo, la foliatura y todo lo demás, pero eso ya es digital, no es más, por así decirlo, en papel o con rúbrica en papel o con la marca y la cantidad de fojas que lleva y todo lo demás. O sea, hay ciertos elementos que nos tenemos que ir adecuando y tenemos que ir obteniendo información de peritos y demás para comprender qué tanto un documento digital es realmente válido o qué elementos hay que puedan determinar si no es realmente así. Pero son todos elementos que ya se van a ver en otro momento, digamos así, que son ya de las vicisitudes del proceso, son simplemente como diríamos así, como un ejemplo de cómo se va desarrollando actualmente la actividad tanto de los profesionales como de los juzgados en cuanto hace a la presentación de pruebas y en cuanto hace a la validación de esas pruebas, ¿sí? Bien, ¿ninguna pregunta hasta ahora? ¿Algo más que quieran consultar? Sí, Sofía. No, no solamente quería agregar que, bueno, como usted comenta cómo funciona ya en Corrientes, acá en Formosa todavía sigue siendo todo de manera presencial y física en los juzgados. Estamos muy alejados de la virtualidad en los procesos y sigue siendo todo en forma física. No contamos con un sistema tan avanzado como tienen allá en Corrientes. En realidad, Nada más eso quería Escrita, agregar la diferencia entre... sería escrito en realidad todas las presentaciones, los expedientes escritos. Claro, Mm. todo escrito, sí. Y no tenemos una forma de ver el expediente virtual ni nada. Si lo queremos ver, hay que ir al juzgado. Y bueno, nada, comentar esa la diferencia entre Corrientes y cómo todavía es acá. Sí, de hecho, nuestro superior está estableciendo como meta para el año 29, o sea, el 2029, poder tener un nuevo sistema, porque se está haciendo nuevas programaciones y se está estableciendo un nuevo sistema. Porque el que estamos teniendo es como si fuera que vamos ampliando. Y lo que ocurre es que a veces eso produce caídas de sistema y demás porque se saturan a veces. Entonces, a vez que tenemos este sistema ahora, están creando otro. ¿Cómo era el nombre de la justicia? No me sale el nombre de la... Temis, la diosa de la justicia. Ese nuevo sistema se va a llamar Temis.
Se espera tenerlo listo para el 2029, para dejar sin efecto tanto el Yuri como los otros sistemas, digamos. Y así unificar en el TEMIS todos los tipos de competencias, no solamente la parte civil y lo que corresponden a laborales, sino también inclusive la parte penal. Que todo eso, toda esa información y poder contar para esa fecha con un sistema que permita con el número de documentos de una persona saber qué expedientes tiene en distintos lugares de nuestra provincia, qué es lo que nos está faltando. Porque de esa manera podemos saber si no hay una duplicación o no, para evitar, por así decirlo, incongruencias procesales. Porque puede darse situaciones que en un determinado juzgado se dice una manera, después se presenta en otro y estamos avanzando con el expediente y resulta que ya había otro abierto allá y así, ¿vio? Entonces, la intención es para evitar que se produzcan esos errores, tener una posibilidad que a través del número de documentos salte la información completa para cualquiera de los juzgados, de todos los juzgados de la provincia, con respecto a la situación de esta persona en cuanto a qué expedientes tiene desarrollados o tiene terminados, pongamos así. No sé si me explico. Pero eso está, como digo, está siendo en elaboración porque es bastante trabajo de programación y procesamiento. A nosotros nos están informando porque a veces nosotros tenemos ciertas situaciones que consultamos y demás y nos dicen, no, todavía no nos pidan tanto. O sea, no nos pidan tanta información, podemos darle esto. O buscamos de tal manera, lo que ellos suelen decir, hacer ciertos atajos para darnos la información que nosotros estamos pidiendo. Pero no está como algo sistematizado. Pero sí, nuestro sistema ahora está bastante completo, por así decirlo, tanto para los profesionales como para nosotros. Pero como bien dicen también, es un proceso, es una etapa que se tiene que ir desarrollando. Solo así no, o sea, no es algo que se pueda hacer de inmediato porque es mucho procesamiento y mucho costo. O sea, porque no es solamente o sea, nosotros decimos está en la nube, pero las nubes son un montón de computadoras que están guardando el procesamiento de la información. Fíjense el caso de, no sé si en Santa Cruz, no sé cómo era que que está queriendo tener ahí porque va a haber energía más económica para él, que quiere poner las computadoras porque la zona es más fría, para poder guardarlo de Google. No sé si escucharon esa historia, no sé si es Santa Cruz o Chubut, y si se avanzaba con el tema de ciertas mejoras en cuanto a parte impositiva, se iban a instalar allí para poner ahí sus máquinas, porque la temperatura siempre es más fría que en otros lugares y tendría una energía más económica con respecto a otros lugares los costos, porque tiene que tener enormes cantidades digamos así, de CPU, digamos, para guardar la información. Entonces nosotros decimos la nube, pero la nube tiene en algún momento, en alguna parte, algún tipo de almacén de computadora, digamos así, que está guardando. Perdón por el término tan básico. Soy más o menos como tratando de describir el avión y soy una persona del siglo XVIII, pongamos. Esa cosa que se ve allá arriba, diría, porque, bueno, para mí también esa es la terminología, no manejo el término exacto. Sí, perdón. Tiene un término muy sencillo, se llaman granjas. Granjas. Como Orwell. Exactamente. Como Esperemos que no haya rebelión en la granja después. Exactamente. Porque se revela la granja y no sé si van a quedar los cerdos dando vueltas o quién va a quedar. Seguro que alguien que termina el caballo, como decía, pero bueno, vamos a dejar las digresiones literarias y vamos de vuelta al tema nuestro. Entonces, ¿me pueden leer qué puntos les estuve indicando para hacer el chequeo, digamos? La oralidad, doctor. Habló de oralidad, inmersión. Las particularidades frente a los demás derechos procesales. No, en realidad el protectorio te había dicho entre la parte de caracteres. Acá lo que estábamos viendo eran particularidades. Exacto. Que puede poner también como caracteres. Yo te dije que ahora es oral. Había hablado de la hiposuficiencia, o sea, la protección con respecto a la parte más vulnerable. En el punto anterior también le mencioné, pero aquí también vale lo de la informalidad que se había hablado anteriormente. Y estoy viendo qué punto me está faltando. Improrrogabilidad. Gratuidad también. O sea, hay dos aspectos. En la ley de contrato de trabajo habla de una gratuidad, ¿verdad? Sí, doctor, ¿Sí? para los trabajadores. Pero nuestro código también reconocía esa parte, nuestra anterior legislación reconocía eso de la gratuidad, en el sentido que no tenían que pagar los trabajadores ni tampoco
la parte contraria mientras durase el proceso. Ahora el tema que hay, que es un tema a analizar, es lo que dice nuestro nuevo artículo. Con respecto a eso, nuestro código, porque habla, y eso es un tema a analizar, me refiero yo, porque habla de gratuidad de las tasas. En nuestro Código Procesal de la provincia de Corrientes, ahora no me estoy acordando el número de artículo, pero en el artículo dice que el trabajador gozará de la gratuidad de las tasas. O sea, gratuidad sería en la parte del desarrollo del proceso. Ahora, al decir tasas, no sé si puede agregarse también algún tipo de prueba pericial o no. Ahí entonces lo que va a tener que hacer, más que la gratuidad, sería entonces el beneficio, no va a litigar sin gasto. Es el Para artículo que... 15, doctor. Sí, ahí menciona las tasas, ¿verdad? Sí, 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 sí. El alcance ¿Puede de leerlo? beneficio de gratuidad. Dice, los trabajadores, sus derechohabientes y asociaciones profesionales de trabajadores legalmente reconocidas gozan del beneficio de gratuidad en cuanto a las tasas. Fíjense que ahí estamos. Cuando más especificamos, estamos en vez de ampliando, disminuyendo. Porque esa especificación es una cuestión ahora de interpretación. O sea, hay que interpretar si se refiere entonces que lo único que es para las tasas o se sigue manteniendo un criterio más amplio. ¿Sí? Entonces eso ya va a ser un tema que cuando veamos fuentes vamos a tener que desarrollar y casi siempre la fuente que va a terminar saliendo en esto va a ser la doctrina por un lado, la jurisprudencia por el otro. La que va a poder determinar el alcance real de esto que está dispuesto así como una sola palabrita nomás, tasas. ¿Sí? Pero que puede significar un cambio en cuanto al sentido de lo que se refiere como gratuidad. Entonces, como digo, está todo en evolución y por eso a ustedes les toca una etapa interesante, se diría. Interesante en el sentido que van a tener que participar en el desarrollo de las modificaciones, porque ustedes están todos cerca de recibirse. Se van a tener que participar en el desarrollo de las modificaciones que se vayan efectuando como profesionales, como parte del Poder Judicial, como doctrinarios, pero van a tener que intervenir, ya que tomen el derecho laboral o cualquier otro derecho, porque lo mismo se están produciendo modificaciones en todo en cuanto a conceptos y demás. Entonces, esas modificaciones obligan a una mayor labor de desarrollo por parte tanto de los profesionales como por parte del Poder Judicial. Bien, improrrogabilidad y preclusión de los plazos. Eso está en el 17, ¿lo puedes leer ya que estamos? Dale. Improrrogabilidad, perentoriedad. Los términos o plazos procesales son improrrogables y perentorios. Fenecen con la pérdida del derecho que se ha dejado de usar sin necesidad de declaración judicial ni petición alguna. Entonces ustedes están viendo ahí, porque ya lo vieron también en el civil, o sea, esto me parece que no necesita mayor aclaración, o espero que no necesite mayor aclaración, porque si ustedes están acá es porque ya hicieron antes el procesal civil. Bueno, estas serían algunas de las características del derecho procesal laboral. Si ustedes en otro tipo de material encuentran otros elementos que le indican otras particularidades, bien pueden exponerlas y ver si resultan o no. ¿Está? Si pueden ser receptadas o no. En principio no está cerrada la puerta porque esto lo considero yo como algo, como dije, enunciativo, no taxativo. ¿Sí? Bien. ¿Qué punto sigue? La fuente del derecho procesal laboral. Bueno, cuando nosotros hablamos de fuente, ustedes bien saben que sería el lugar desde donde podemos nosotros ver que surge el derecho procesal laboral. Pero en nuestro sistema vamos a tener por un lado las leyes, entre las cuales está incluida la Constitución. Por el otro lado, la doctrina y la jurisprudencia. Esas son fuentes. Pero también, aunque ahora habría que ver qué grado de influencia van a tener, también están los convenios colectivos. Y fíjense que también van a ser aquellos convenios particulares o individuales en la medida que se tornen vigentes los proyectos y las postulaciones que se están haciendo en la nueva legislación, porque establece la posibilidad de que prácticamente cada trabajador pueda hacer con su empleador como un convenio propio, un convenio ad hoc, ¿sí?
Entonces, todos esos elementos van a ser fuentes para, no ya genéricas del derecho procesal, pero sí al momento de, en el derecho procesal, ver qué tipo de situaciones o qué tipo de, por así decirlo, de acuerdos han llegado a las partes. Y esto parece que está en contradicción con respecto a lo que dije que era de orden público. Por eso estoy diciendo que todo esto implica que estamos en una etapa de desarrollo. La ley propone un determinado tipo de camino. La doctrina puede tomar una determinada postura a favor o en contra, pero posteriormente van a ser los fallos y sobre todo lo que termine determinando la Corte Suprema, lo que va a establecer realmente qué grado de alcance van a tener esto en la realidad, por así decirlo. ¿Me explico? Entonces, no es que yo quiera ser específicamente, ¿cómo puedo decir?, ambiguo acá en las explicaciones que estoy dando, sino que lamentablemente estamos en una etapa justo ahora, en estos meses y demás, en que si ya teníamos un cierto grado de variaciones con respecto a lo que estableció la ley de bases y con respecto a su aplicación o no, y cómo van modificándose las reglas en cuanto al proceso laboral, y los derechos y las aplicaciones que se tiene que hacer, por ejemplo, de indemnizaciones, multas, de cuándo se considera que un despido es justo o injusto. Todos esos elementos inciden en el derecho procesal. Ustedes dirán, bueno, pero eso es sustantivo. El derecho procesal se refiere a procedimiento. Pero lo que ocurre es que el derecho procesal es un todo. En el derecho procesal está el planteo efectuado por la parte, la réplica por la otra, los elementos probatorios y el desarrollo de la sentencia. Y en el desarrollo de la sentencia no se puede ignorar estas variaciones que se están dando en las distintas características o particularidades de los tipos de relaciones laborales o de los contratos laborales. No sé si me explico. Entonces, vamos de vuelta para ser más ordenados. Yo digo, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes normales son la ley. ¿Cuál es la primera ley que tenemos? La ley fundamental es la Constitución Nacional. Todos sabemos los artículos de la Constitución Nacional que se refieren al trabajo. El 14 y el 14 bis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, el 14 No, ¿alguien bis. quería hablar o pregunta? El 14 y el 14 bis, se decía. Sí, pero tengamos en cuenta que esos son los que se refieren a cuál tendría que ser el marco normativo. Pero el 75, inciso 12, es el que establece qué códigos puede dictar la nación. Y el 121 establece que las provincias se reservan los poderes que no delegaron expresamente. Entonces vemos que si en la Constitución dice que son los códigos de fondo, mal y pronto, los que puede hacer la nación, por supuesto que el derecho procesal entonces queda dentro de las facultades reservadas por las provincias. Y entonces son estas las que tienen que dictar sus distintos códigos procesales. Es un juego entonces entre el 75, inciso 12, y el 121. Y en lo que hace a los derechos del trabajador, o lo que sería el marco del derecho procesal laboral, estaría justamente el 14 y el 14 bis. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. Legislación. La ley de contrato de trabajo, si vamos, es la 27744, pero tuvo modificaciones. ¿De cuál? La ley de bases, 27742. Ella modificó, tiene sus modificaciones, esa ley 27742, a partir del artículo 82. ¿Sí? A partir de ese artículo es que se desarrolla la parte de modificaciones en materia laboral. Pero ¿qué ocurre? Esos son temas, como dije, que están todavía en análisis. Ya les mencioné así de manera genérica algunos temas, como por ejemplo cuando un despido es justo o injusto, la posibilidad de llegar a un convenio o un acuerdo individual, digamos así, porque mal dicho sería convenio, pero sí una convención individual, empleador-trabajador. Y ahí estamos viendo otra vez qué tanto se puede incidir o qué tanto se puede afectar ese principio protectorio que habíamos mencionado anteriormente. Por eso dije, estas fuentes van a tener, como se decía antes, un diálogo
un diálogo de fuentes, la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia. Y en ese diálogo de fuentes vamos a ver cómo queda al final estructurado realmente el proceso laboral y la validez de los planteos, o la validez, mejor dicho, no, sino los alcances de los derechos que son planteados judicialmente o administrativamente, llegado el caso, en materia laboral. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué fuente le dije? Constitución. Le cité los artículos 14, 14 bis, 75 inciso 12 y 121. Y le expliqué por qué el 75 inciso 12 y el 121. Porque ellos son los que realmente hacen la parte del Código Procesal Laboral para cada provincia. Pero a la vez, el 14 y el 14 bis dan el marco de la parte laboral. Si vamos al caso, también yo suelo poner en mis resúmenes, digamos así, el artículo 5 de la garantía federal, porque hay un compromiso de la nación de proteger, por así decirlo, a las provincias siempre que éste garanticen ciertos estándares como la educación primaria, la aplicación de la justicia. Y ahí vemos que entonces estaría en cierta forma subsumido, de manera tácita, el hecho de dar los códigos y una legislación acorde a lo que la Constitución establece. Ahora, lo que está en discusión es cómo es el alcance que la Constitución va a tener con respecto a las reglamentaciones, porque en realidad, si bien la ley tiene su reglamentación, las leyes no vendrían a ser más que también una especie de reglamentación de los derechos generales que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Y acá utilizo la palabra reconoce y no otorga. Porque así como la Constitución establece que las provincias son anteriores a la nación y la constituyen, los derechos son de las personas y el Estado los reconoce. Porque existen ciertos derechos que son inherentes a la condición humana. Y entonces el Estado reconoce esos derechos. El Estado va a tener una mayor o menor, por así decirlo, va a tener una menor o mayor característica democrática según cómo sea que vaya reconociendo esos derechos que los individuos tienen. Por supuesto, siempre va a haber ese equilibrio entre los derechos que tienen las personas y la necesidad de la vida en comunidad. Porque si nosotros pudiésemos, cada uno de nosotros, hacer valer solo nuestros derechos, estaríamos medio difíciles de manejar. O sea, tenemos que tener no solamente los derechos, sino el permitir que los demás también, coexistiendo, hagan valer los propios. Que eso también es un tema que se tiene que siempre aquilatar, digamos así, cuando nosotros hablamos de derechos. Derechos tenemos todos. Para convivir tenemos que ver cómo los ejercemos, básicamente. Bien, ¿qué otro punto seguía? Perdón, de doctrina. Doctrina, lo que tienen que saber es qué es la doctrina. Es la opinión de los entendidos en la materia. Y al tratar de doctrina, entonces lo que vamos a tener es la labor que vayan haciendo los distintos juristas. Para eso nosotros tenemos distintos sistemas, como por ejemplo la editorial Robinson Curzoni, que saca también temas de derecho laboral, que también en esos hay libros que dan opiniones y que dan puntos de vista con relación a las distintas modificaciones. Normalmente, yo les sugeriría algo. Si ustedes están queriendo comprar material, en este primer momento no les conviene comprar porque lo más seguro que van a encontrar va a ser nada más que una sinopsis de lo que dice la ley. De última, consigan la sinopsis o imprímanla ustedes o guárdenla en su celular. Si ustedes quieren tener algo de doctrina, de opinión, va a tardar un tiempo en que se empiece a contar con la opinión de determinados tipos de profesionales, porque como se dice, opinar podemos opinar todo, pero opinar con fundamento, eso sería la doctrina. Entonces, la opinión con fundamento de los profesionales que ejercen el derecho laboral, eso va a tardar un poco de tiempo porque tienen que analizar y ver los pros y los contras. Y se va, entonces, para que ustedes tengan una base que les permita sobre ellos avanzar después, sugerencia por ahora no compren los materiales que salgan de inmediato, porque eso no van a tener mucho desarrollo. ¿Y a qué viene esta sugerencia? A que yo ya cometí ese error con la ley de bases. Cuando salió la ley de bases, dijeron que ya había un libro que se había desarrollado, compré el libro, pero lo único que estaba era la propia ley, sin mayores detalles y algunas referencias con respecto a qué había dispuesto la ley anterior.
que no era más que nada como si fuera un desarrollo de la ley anterior con el agregado de las modificaciones, nada más que se modificó esto y esto, pero sin mayor desarrollo. No que uno no pueda hacer su propio desarrollo, sino que a los fines prácticos, cuando hay que resolver un tema determinado, uno no va a estar mirando toda la ley, sino que va a ir al punto concreto y para eso espera que haya ya una especie de